Hola mis hermanos, mis hermanitas, ¿cómo están? Con el amor de Dios les está saludando su servidor y amigo, ojalá y que ya seamos amigos, aquí en mi canal de YouTube, Diácono José Valenzuela. A sus órdenes, aquí estoy para, con mucho amor en el amor de Cristo, pues darles mi mensaje, lo que yo ¿cuál es la palabra? Le extraigo o lo que le saco a el Evangelio. Y pues ojalá y nos sirva para ir creciendo dentro de lo que cabe en nuestra fe cristiana católica. El Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dando gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá y usted reflexione en el Evangelio de San Mateo del día de hoy y lo comparta con nosotros, no solamente para mí, sino que para que las personas, las 2, 3 o 4 personas que visitan mi canal, me doy cuenta que algunas veces son 2, otras veces son 7, otras veces son 3, son poquitos, pero bueno, es lo que Dios quiere, para que nosotros sigamos creciendo. Yo le pido que si usted tiene alguna reflexión sobre el Evangelio, pues háganoslo saber, escríbalo por ahí, para que nosotros continuemos creciendo dentro de nuestra fe cristiana católica, especialmente en este mes de conversión, ¿no? En este mes donde estamos en el mes de Adviento. Es una palabra latina, pues que significa preparación, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a estar preparándonos durante todo este mes decembrino hasta cuando venga la llegada de Dios, cuando venga la llegada de Jesús, cuando llegue el nacimiento. Mis hermanitos, en aquel tiempo Jesús llamó a la orilla del mar de Galilea. Llegó ahí, le llevaron pues mucha gente, ¿no? Muchos tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él pues con un corazón tan grande como es él, los curó. En muchas ocasiones este evangelio se puede entender de varias maneras, pero una de las maneras en que yo le entiendo es que la gente lo seguía a Jesús en muchos de los casos por los milagros que hacía, ¿no? Lo seguían porque les hacía lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Los seguían para que los curara. Una vez que los curaba, ya no les interesaba en lo absoluto. Una vez que conseguían lo que querían, ya Jesús pasaba a segundo término. Pero sin embargo, como Jesús, el Hijo de Dios, pues es bondadoso, es generoso, pues a él francamente no le importaba. Él quería curar, él quería ver a los ciegos que vieran, a los tullidos que volvieran a tener sus extremidades de sus cuerpos en buen estado. Pero habemos muchos en este mundo que solo buscamos a Jesús
cuando lo necesitamos, como esta gente. Muchísima gente llegó ahí para que los curara. Aquí dice, fueron tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, muchos enfermos. Nosotros, al estar en algunos apuros, también, ¿verdad que sí? Buscamos a Dios, buscamos a Jesús, le imploramos que nos ayude, le rogamos que nos cure de la enfermedad, le rogamos que nuestro esposo cambie, le pedimos que nuestra esposa cambie, le pedimos que nuestros hijos dejen las drogas, le pedimos que llegue la paz, la tranquilidad a nuestro hogar, que es un caos. Cuando Jesús nos concede esa petición, cuando llega el milagro, volvemos a nuestra vida normal. Dejamos de orar, dejamos de darle gracias, dejamos de platicar con Él. Ya nos curó, pues muchas gracias y seguimos adelante. Lo seguimos como lo seguían en aquellos tiempos cuando Jesús estaba aquí entre nosotros, entre los humanos. Lo seguían por una cosa nada más, ¿verdad? Lo seguían por conveniencia. Ojalá y usted no sea convenenciero o convenenciera y que esté con Jesús todo el tiempo, día y noche, en las buenas y en las malas. Porque hay personas que solamente se acuerdan de Dios cuando les aprieta, como decía una frase allá en el rancho donde yo nací, cuando les aprieta el zapato, algo así, ¿no? Algo así. Es cuando se acuerda uno de las maravillas de Dios nuestro Señor. Hay que ser personas que seamos personas de oración, que oremos todos los días, aunque tengamos problemas, demos gracias a Dios por ellos, pero tratemos de solucionarlos con el favor de Dios. Tratemos de sacarles a los problemas lo mejor, que no nos demos por vencidos. Sigamos adelante, creyendo en Dios con problemas y sin problemas, para que nosotros podamos estar siempre en contacto con Dios nuestro Señor. Si Dios decide por Él mismo otorgarnos ese milagro, pues qué bien, bienvenido, pero si no, no por eso vamos a dejar de buscar a Dios nuestro Señor. Hay una cosa también que nos llama la atención. Fíjese que aquí había mucha gente, dice el Evangelio de San Mateo, había mucha gente ahí con Jesús, muchedumbre. Y Jesús pregunta a sus apóstoles, hay mucha gente, dice, y pues yo creo que tienen hambre, han de tener hambre, vayan ustedes a ¿cómo a buscar algo de comer? ¿O qué hacemos? Le dice uno de ellos a Jesús. Pues mándalos a que vayan al pueblo más cerca y que compren sus comestibles y comiencen ellos a comer. Jesús les dijo, ¿hay algo aquí de comer? Pues tenemos algunos panes, hay algunos, dice, hay como 7 panes y unos cuantos pescados. ¿Ok? Entonces Jesús dice, dénmelos. Él los toma, le da gracias a Dios. ¿A qué me llama la atención esto? Fíjense. Jesús tomó los 7 panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los parte. Da gracias a Dios, da gracias a su Padre. Aquí hay una pregunta de parte mía. Ojalá y sea una pregunta que nos ayude a reflexionar, que ese es precisamente el motivo de mi reflexión diaria. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios por los alimentos? Jesús le dio gracias a su Padre. Él es el Hijo de Dios y aún sin tener que hacerlo, dio gracias a Dios y partió. Y los fue entregando a los discípulos, los cuales pues fueron entregándolos a toda la gente, quienes comieron hasta saciarse y sobraron pues muchos canastos. 12 canastos. Dice aquí que llenaron hasta 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. En otros evangelios dice que son 12 canastos. Aquí dice 7. Pero mire,
la reflexión de este momento es que nosotros, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, que no le damos gracias a Dios. ¿Verdad que no? Simplemente nos sentamos a la mesa y comenzamos a comer. Simplemente nos sentamos a la mesa y sin darle gracias a Dios por los alimentos, por las manos que los prepararon, por darle gracias a Dios por las personas que tuvieron parte que ver en la preparación de estos alimentos, de que estos alimentos lleguen a nuestra mesa, porque los alimentos cuando llegan a nuestra mesa es un camino grande. Sí, porque desde que los cultivan hasta que los transportan de una parte a otra y llegan al supermercado, del supermercado, pues nosotros vamos por ellos, los compramos y llegamos a la casa y cocinamos, ¿verdad que sí? Hay que darle gracias a Dios por todas estas personas que toman esta participación, porque es un periodo, es algo que tenemos que agradecerle a Dios nuestro Señor. Tristemente, cuando nos sentamos a la mesa, comenzamos inmediatamente a comer. Y nadie da gracias a Dios. Nos da vergüenza darle gracias a Dios en público. ¿Verdad que sí? ¿Le da a usted pena persinarse y agradecerle a Dios por el alimento? Porque los amigos o los compañeros de trabajo, ¿qué van a decir? ¿Cómo es posible que nos dé vergüenza darle gracias a Dios por los alimentos que hemos recibido? Y sin embargo, sí, hay personas que se avergüenzan, les da pena. Y si acaso lo hacen, si acaso dan gracias a Dios, se persinan muy bajito, hasta se agachan bastante y se persinan para que no sean vistos por las personas. Eso es una tristeza, que no logremos nosotros entender que el agradecerle a Dios debe ser una acción de eso, de gracias, una acción del cual nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos y orgullosos de poder creer, de tener ese amor en Jesucristo y de lo que Él nos proporciona. Él, Jesús, tomó los panes, los pescados, y le dio gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos. Hubo una gran, se podría decir, distribución de alimentos entre unos y otros, y todos se saciaron. Todas las personas fueron generosas unas con otras, y así comieron todos. Nosotros, desafortunadamente, no compartimos nuestros alimentos con los más necesitados. Estamos pobres, espiritualmente hablando. Tenemos, pero no lo compartimos, ¿verdad? Y cuando comemos, no damos gracias a Dios. Inclusive, hay también en familias que ni comen en la misma mesa. No, está el papá y la mamá solos en el comedor. Un hijo está en la sala, viendo televisión y comiendo. El otro o la otra está en su cuarto, comiendo y hablando por teléfono o viendo su tableta. Y así es o son las familias de hoy en día. Qué esperanzas que se reúnan como se reunían nuestros antepasados, todos a la mesa, listos para los sagrados alimentos y darle gracias a Dios. Ahora no, cada quien por su lado. Los padres de familia están perdiendo totalmente la autoridad en la casa de educar a sus hijos, de cómo ser, cómo comportarse, y entre esta educación está el agradecimiento a Dios nuestro Señor. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María en este mes decembrino, en este mes de Nuestra Señora, la Virgen María, que nos ayude a ser mejores, que llegue la conversión en nosotros, que en este mes de Adviento, que nos ayude a tener más conciencia en lo que significa
el tener a Dios en nuestros corazones, en ser más compasivos, en ser más generosos, en ser más amables, en ser más amorosos. Todo esto conlleva a un fin como las novelas, a un final feliz. ¿Cuál es este? El creer en Dios, el tener amor a Dios, nos trae un hogar feliz, una paz duradera, una paz que usted creía imposible. Trátele, ame a Dios, ¿ok? Sea bondadoso, dé gracias a Dios por los alimentos, dé gracias a Dios por los alimentos y no lo busque solamente como un Tylenol para que se le quite el dolor de cabeza. No lo busque cuando solo lo necesita, cuando le está apretando el zapato, cuando tiene el agua hasta el cuello. No, téngalo siempre presente, todo el tiempo, cada vez en la noche. Gracias a Dios por este día. En la mañana, Señor, gracias por darme la oportunidad de despertar. Ayúdame en este día que acaba de comenzar aquí en mi vida. Ayúdame y permanece conmigo. Dele gracias por todo. Téngalo siempre en su vida. Y como repito, no solamente lo busque como lo buscaban estas personas según el